tiempo central, lo que es la respuesta inmune, y participa activamente en los procesos de migración celular. La migración celular se va a dar por dos eventos. Uno es la expresión de moléculas de adhesión, el segundo es la presencia de moléculas quimiotácticas. Hay muchísimas moléculas quimiotácticas, para empezar con el elemento, y otras muchas más. El proceso de desadaptación depositaria tiene sus pasos. El primero es la marginación, el tratamiento, la desestable, la diuresis y finalmente la migración. Las moléculas encargadas de este tipo de procesos, que son las moléculas de adhesión intercelular, se agrupan en 5 familias. Y cada molécula tiene una otra en la cual interactúa. Entonces tenemos la molécula y su ligando. Esta es la base de molécula y ligando. Bueno, ¿dónde vamos a realizar eso? La respuesta inflamatoria de esta regulación endotelial, de los tipos de regulación, la regulación tipo 1, que es una regulación temporal, ¿no? Es una regulación que está mediada por un receptor, que es el receptor heteroproteico asociado a la proteína G. La proteína G es una molécula que puede ser activada de diferentes formas. Una manera es a través de los receptores, por ejemplo, de alanina. Bueno, los cambios que se van a dar en los endotelios en la regulación tipo 1, como les repito, es temporal. Una vez que las señales generadas por el receptor se agotan, entonces la respuesta inflamatoria de este tipo comienza a ceder. El segundo tipo es la respuesta mediada por interleuquinas. Y dos son las interleuquinas a las que nos vamos a referir: la interleuquina 1 y el factor de diagnóstico tumoral. ¿Por qué? Bueno, son dos de las principales interleuquinas de la respuesta inflamatoria aguda. Este tipo de respuesta requiere de la participación de las células inmunes, macrófagos. El macrófago inflamatorio que va a producir estas moléculas y las va a producir en el tiempo que el estímulo antigénico esté presente. O sea, si la primera dura minutos, de 10 a 20 minutos, la respuesta inflamatoria del tipo 2, en la población secretaria del tipo 2, puede durar semanas o meses. Mientras el estímulo inflamatorio esté presente, esa respuesta se va a mantener. Y si se mantiene, los endotelios van a comenzar a cambiar y va a comenzar a generar estructuras nuevas, ¿no?, que pueden terminar dando lugar a la aparición del tejido linfoide terciario. El tejido linfoide terciario es un tejido aberrante, es un tejido que lo que hace es perpetuar la respuesta inflamatoria. Este tipo de actividad destruye órganos y tejidos. Bueno, después vamos a revisar las moléculas de adhesión y lo que es extravasación neutrocitaria. Bien. Bueno, esto ya lo comentamos. Bueno, la respuesta inmune la podemos poner por momentos, ¿no? Y hay un componente de la respuesta inmune
y es completamente inespecífica. En la fase 2, que se da a partir de la hora 4, tenemos la respuesta que está mediada por los mecanismos de inmunidad innata, inclusive aquella que depende de los receptores de inmunidad innata que van a estar presentes en membranas extracelulares, endosómicas y también en fluidos intracelulares y extracelulares. La especificidad es genérica porque estas moléculas reconocen PAMs, ¿no? Reconocen secuencias antigénicas que son compartidas por miles de millones de gérmenes, comparten la misma secuencia. En la inmunidad innata, la célula sabe que se trata de un germen, pero no identifica qué tipo de germen es. Y la inmunidad, este tipo de respuesta inducida por los factores de inmunidad innata, bueno, da lugar a varias cosas, la actividad de activación complemento, los procesos de fagocitosis, los procesos citotóxicos mediados principalmente por la célula natural killer y la instalación del proceso inflamatorio agudo. La inmunidad innata nos protege de dos formas, a través de la respuesta inflamatoria aguda y a través de la inducción del estado antiviral. Y a partir del cuarto día, bueno, ya tenemos que se puede identificar respuesta adaptativa que medida que es consecuencia de activación de los linfocitos T. La activación de la respuesta adaptativa depende de un proceso que se llama presentación antigénica. La presentación antigénica la hacen las células de la inmunidad innata. La célula que activa linfocitos T vírgenes en los órganos linfoides secundarios es la célula dendrítica. La diferenciación a la subpoblación efectora que se requiera depende del tipo de estímulo, o sea, el tipo de antígeno que está ingresado al organismo y que está siendo representado. Entonces, la inflamación aguda es una respuesta rápida, ¿no? Se da a partir de las 4 horas, se va a caracterizar por la presencia de moléculas de la respuesta inflamatoria, por la presencia de células de la respuesta inflamatoria aguda. La célula de la respuesta inflamatoria aguda más característica es el polimorfo nuclear. Dicho sea de paso, la célula inmune más abundante en la circulación sistémica. Lo que vamos a ver es el comportamiento local de los neutrófilos. Ya les dije por qué, porque hay quimiosinas de expresión de moléculas de adhesión, ¿no? Bueno, en muchísimas situaciones, la respuesta mediada por los mecanismos de inmunidad innata es suficiente para la eliminación del germen, ¿no? La respuesta, bueno, los pasos que llevan a que el germen pueda instalarse pueden ponerse de esta manera el ingreso y después hay una suerte de colonización. ¿Ya? Si la inmunidad innata resuelve o elimina el germen en la etapa que está colonizando, entonces puede que no sea necesaria la intervención de la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Si pasa al siguiente momento que ya la inflamación, entonces ahí sí vamos a tener lo que clásicamente se propone. ¿Ya? Entonces, si se cumple el cometido, se restaura el tejido y aquí no pasa nada. ¿Okay? Bueno, el proceso inflamatorio entonces tiene sus pasos, ¿no? Para empezar se requiere un factor desencadenante que puede ser un factor infeccioso o la presencia de algún tipo de daño en el tejido, que no todo es infección. Los traumas, el daño que se puede dar por diferentes motivos, causa o provoca daño tisular. ¿Okay? Una vez que se tiene esto, se inicia la instalación de la respuesta inflamatoria. ¿Qué vamos a tener?
activación celular, ¿no? Activación celular, producción de mediadores, generación de filtrados celulares, ¿ya? Y esto va a ser posible por la activación celular va a ser posible por la presencia de moléculas biotácticas y la expresión de moléculas de adhesión intercelular que van a facilitar la extravasación de las células inflamatorias. Una vez que se libera, o que se corrige el daño, viene la fase de declive que se caracteriza, entre otras cosas, por la eliminación de las células efectoras. Si hay participación de linfocitos, los linfocitos efectores son eliminados, ¿ya? Y aparecen células innatas reguladoras que van a bloquear la actividad de las células innatas inflamatorias. ¿Okay? Finalmente, la fase de resolución, que se va a caracterizar por la instalación de mecanismos que van a promover la regeneración de tejidos si es posible, ¿no? O si no, la instalación de una cicatriz. Bueno, volvamos con el endotelio. El endotelio tiene sus funciones, que son muy importantes y tienen que ver con el mantenimiento de la homeostasia del organismo, ¿ya? Pues el endotelio en reposo, ¿qué hace? Mantiene la fluidez sanguínea, porque posee, bueno, los endotelios expresan sobre la superficie una familia molecular, ¿no? Que se llama heparansulfato. El heparansulfato no es una molécula, es una familia de moléculas. Y esta familia de moléculas se dedica, entre otras cosas, a capturar otras moléculas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el heparansulfato captura moléculas como la trombomodulina, ¿no? Que es una molécula que impide que la trombina se active, ¿no? Y de esta forma colabora con mantener la sangre en su forma fluida, ¿ya? Activa moléculas que activan, por ejemplo, proteína C, ¿no? Que también es una molécula reguladora que impide la formación de coágulos, continuación de la cascada de coagulación, y mantiene la fase fluida de la sangre. Los endotelios son productores de óxido nítrico. Y el óxido nítrico, en la medida que se produzca o deje de producir, puede regular la contracción y el relajamiento de la musculatura lisa vascular. De esa forma reduce el flujo sanguíneo. La permeabilidad capilar, en el caso de los endotelios, depende de cómo se va a conformar el endotelio. El endotelio, sabemos, no es una capa continua dentro de los vasos o dentro de los capilares en todo el organismo. Va a configurarse de manera distinta dependiendo del órgano donde se encuentre, ¿no? Hay endotelios que se especializan en ultrafiltrado, el endotelio del glomérulo renal, ¿no? Ese endotelio, además de tener las ventanas o fenestras o poros que no tienen debajo, debajo tiene una capa especial, ¿no? Que es la capa mesangial, que le permite filtrar el plasma para después, posteriormente, que se forme la orina, que es diferente del endotelio que se encuentra revistiendo, ¿no? O encima de los hepatocitos. El endotelio que está encima de los hepatocitos también es un endotelio que tiene poros, ¿no? Pero no tiene ni sangre. En ese caso, los hepatocitos están en contacto directo con el plasma, con la sangre. Y esto tiene su finalidad, ¿no? Hacer que el hepatocito pueda tomar los nutrientes para metabolizarlos, en todo caso retirar las toxinas también para neutralizarlas y metabolizarlas. Hay endotelios que se especializan en el transporte. Tienen unas imaginaciones que se llaman carriolas que pueden expresar moléculas, colaboran con la captura de otras moléculas que son
molecular, la creatina va a participar en la captura de antígenos y las cardiolas tienen la finalidad de incrementar el área de contacto con el plasma para facilitar la captura del transporte molecular. Bueno, en fin, como vemos, en la respuesta inflamatoria, por otro lado, la permeabilidad capilar se va a modificar porque las uniones interendoteliales se pueden abrir y eso va a estar mediado por la actividad, la contracción de los filamentos de actina y miocina. La otra que mantiene los leucocitos circulantes presentes, bueno, eso lo hace porque los endotelios bloquean si se expresa alguna molécula de adhesión o se expresa sobre la membrana alguna molécula procoagulante, lo que hace el endotelio es secuestrarlas e incluirlas en unos polos especializados que se llaman los cuerpos de Weber-Talada. La secreción de óxido nítrico impide la activación capilar sobre la célula. Y la secreción de óxido nítrico también bloquea la activación de las células inmunes, como los polimorfos nucleares, que mantienen en estado de quiescencia. Bueno, como les comentaba, la fluidez de la sangre tiene varios mecanismos inhibidores de la vía del factor tisular. El factor tisular es la molécula procoagulante más potente que se genera en estados inflamatorios, ¿ya? Y tiene un rol central en lo que son los mecanismos de sepsis y filtración de la coagulación intravascular diseminada. Les hablé del paransulfato, ¿no? Por ejemplo, fijan que proteína 3 inactiva trombina, ¿no? También captura hemoglobina y cambia la afinidad de la trombina, haciendo de que active proteína C, ya que es una proteína anticoagulante. También enmascara o degrada la célula efectiva plaqueta, ya les comenté, y el curso de la prostaglandina 2 y el óxido nítrico también inhiben la adhesión y la agregación plaquetaria. El flujo sanguíneo, les comenté acerca del óxido nítrico, que va a contraer o relajar la musculatura lisa. La permeabilidad vascular va a depender de las uniones intercelulares, también de las características mismas del endotelio. Y les comenté acerca del transporte que hacen algunos endotelios especializados que tienen cardiolas y tienen moléculas que colaboran, que son las moléculas de migración. La crecencia leucocitaria depende del óxido nítrico y del secuestro de moléculas de adhesión que están relacionadas con eventos inflamatorios. Es decir, que estas moléculas, las moléculas procoagulantes de membrana endotelial, son finalmente incluidas en vacuolas, ¿no? Que los vamos a llamar cuerpos de Weber-Talada. El endotelio propone sus funciones. Los palitos que están acá son moléculas de paransulfato. Como ven, capturan diferentes tipos de moléculas, ¿verdad? Esta es una molécula que va a inhibir la actividad del factor 1, un inhibidor del factor tisular, el factor tisular. Y acá tenemos que capturar de trombina 3, porque inactiva trombina, para que no quede fibrinógeno. La trombomodulina le cambia la actividad, la afinidad a la trombina, ¿no? Y en lugar de activar fibrinógeno, lo que hace es activar proteína C, que es una molécula anticoagulante. Y así por el estilo, ¿ok? Acá está lo que es óxido nítrico y la contracción y la relajación de la musculatura lisa, la permeabilidad capilar y finalmente la quiescencia leucocitaria y de las plaquetas. Básicamente, aquí se señala que es llevada a cabo a través de la liberación de óxido nítrico. Bien, en la respuesta inflamatoria aguda les dije que esto es distinto, ¿no? Y hay dos modalidades de activación. De tipo 1, que no
sintética, o sea, no depende de la síntesis de interleuquinas de la respuesta inflamatoria aguda. Este tipo de activación depende de la activación de un receptor, que es un receptor heterotrinémico ligado a la proteína G. Y la activación del tipo 2, que depende de la dirección cinética, o sea, de la síntesis de interleuquinas proinflamatorias. Les dije que son dos interleuquinas factores de tumoral en interleuquina 1. Bueno, en cuanto a los signos característicos del proceso inflamatorio localizado, como conocemos, ¿no? El rubor, que es el enrojecimiento, el tumor, que es la hinchazón, ¿no es cierto? El calor, porque hay congestión muscular a nivel local, y el dolor por la activación de las fibras nerviosas locales. La extravasación mucositaria depende de los procesos de adhesión leucocitaria, interacción entre moléculas, reacción intercelular. En la activación en la teoría del tipo 1 se depende de la actividad de este receptor, el receptor heterotrinémico asociado a la proteína G. ¿Ya? Un evento que se va a dar, que es muy importante, es este de acá, que es la elevación del calcio intracelular, que va a estar presente para la activación de las dos vías que se presentan acá. Por un lado, tenemos la generación de la proteasa 2 y la activación de una molécula que es el homólogo de base. Por el otro lado tenemos la activación de la sintetasa del óxido nítrico. Por la primera ruta, lo que se va a tener al final es la formación de cristalomínidos y ácido araquidónico. Esto va a generar vasodilatación. Y la vasodilatación va a estar acompañada de qué cosa? Relajación de la musculatura lisa y en consecuencia incremento del flujo sanguíneo. Por otro lado, vamos a tener que por esta misma vía se va a activar, se va a producir la circulación de una molécula que es la lisofosfatilcolina. En este caso, se va a comenzar a producir un factor de activación plaquetario, pero de origen endotelial. Y esto va a promover la adhesión leucocitaria. Por el otro lado, vamos a tener los procesos de contracción del citoesqueleto de la célula endotelial. Los procesos de contracción del citoesqueleto van acompañados de la exocitosis de las vacuolas que almacenan moléculas de adhesión y moléculas procoagulantes, o sea, los cuerpos del huevo empalado, ¿no? Se va a exponer moléculas de adhesión y se va a promover la adhesión leucocitaria. Y por otro lado, vamos a tener que se van a contraer los fragmentos de actina, ¿no? La separación intercelular va a permitir la salida de plasma del intracelular, del intravascular al extravascular. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Aproximadamente 10 a 20 minutos. ¿Okay? Este es el receptor, ¿no? Que es activado por un ligando. Hay numerosas moléculas que pueden activar este tipo de receptor. Una de ellas es la histamina. ¿Ya? Entonces la histamina activa el receptor heterotrinémico asociado a proteína G y recluta la proteína G, que es esta de acá, que va a activar las vías de señalización, ¿no? Por un lado, en los dos casos, para las dos rutas tenemos los eventos de elevación del calcio intracelular y después tenemos la producción del factor plaquetario de origen endotelial, ¿no? La producción de prostaglandina 2, ¿no es cierto? Por acá la contracción de los filamentos de actina que van a terminar provocando la exposición de moléculas de adhesión y moléculas procoagulantes y la separación de las uniones interendoteliales para la salida de
fluido intravascular al extravascular. La activación de tipo 2, bueno, la primera dura 10 a 20 minutos. La de tipo 2, les decía, depende de la síntesis de interleuquinas de la respuesta inflamatoria aguda. Las principales, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1. ¿Ya? ¿Qué célula va a producir ese tipo de molécula? Siempre nos vamos a referir al macrófago, pero no es la única célula. El macrófago es la fuente principal del factor de necrosis tumoral y de interleuquina 1. Estas interleuquinas actúan a través de sus receptores. Las interleuquinas, todas, ejercen su acción a través de receptores. Esa es una característica que comparte con las hormonas. Una vez que estas moléculas se fijan al receptor, se va a generar un conjunto de señales, se va a activar un grupo de moléculas que van a terminar dando lugar a la activación o generación de factores de transcripción nuclear. Tenemos dos acá, el factor NF-κB y el factor AP1. ¿No? AP1 quiere decir proteína activadora 1. Y NF-κB quiere decir nuclear factor kappa D. ¿Ya? Bueno, estas moléculas se van a enfocar al núcleo celular y van a iniciar la transcripción de genes vinculados con la respuesta inflamatoria aguda, principalmente interleuquinas de la respuesta inflamatoria aguda. Dos son la transcripción o la producción de las interleuquinas y otras moléculas relacionadas con la respuesta inflamatoria va a tardar horas, ¿no? Porque primero tiene que producirse la señal, tienen que activarse las vías de señalización, tienen que formarse los factores de transcripción. Los factores de transcripción tienen que pasar al núcleo, iniciar la transcripción genética, tienen que formarse los RNA mensajeros. El RNA mensajero tiene que ir al retículo endoplástico, tiene que transcribirse la nueva proteína para que después sea liberada. Y eso tarda algunas horas. A partir de la cuarta hora ya se puede apreciar el producto de la actividad inflamatoria, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Bueno, igual como pasaba en el caso anterior, incremento del flujo sanguíneo, aumento de la cantidad muscular y aumento del reclutamiento de linfocitos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el otro era autolimitado. El receptor se cansaba y todo terminaba, ¿no? En este caso, la producción de las interleuquinas proinflamatorias se va a mantener el tiempo que sea necesario. Mientras persista el estímulo antigénico, la producción de mediadores proinflamatorios se va a mantener. Bien, van a haber algunas diferencias. Se va a producir ciclooxigenasa 2, ¿no? Se va a activar el factor de activación de la secretaria 2, ¿no? Y también va a haber, se va a sostener, más que activar, se va a sostener la producción del factor de activación plaquetaria 2, se va a sostener la producción de prostaglandina 2 y se va a mantener la producción de prostaglandina 2 en consecuencia. El citoesqueleto no solo se va a contraer las fibras de actina, también se va a reorganizar. Entonces van a haber modificaciones en la actina, también en la tubulina. De esta forma se va a asegurar, ¿no?, que se mantenga la permeabilidad vascular para la salida del plasma al extravascular. Y finalmente tenemos que se van a producir ya mediadores, ¿no? Vamos a tener que se va a comenzar a producir moléculas quimiotácticas como estas, la CXL8, se va a
expresar moléculas de adhesión intercelular de manera sostenida. Acá tenemos dos, la serotina E, que es la serotina endotelial, la serotina P, que se encuentra en los cuerpos de huevo y paladio. De esta manera se va a asegurar la extravasación leucocitaria para el reclutamiento de los leucocitos. Como les dije, esos procesos se van a mantener tiempo que sea necesario. En este dibujo, las interleuquinas siempre ejercen su acción a través de receptores. Tenemos la interleuquina 1 con su receptor, el factor de necrosis tumoral con su receptor. Se generan las señales y lo que suele suceder es que se reclutan otras moléculas que se llaman proteínas adaptadoras, que también son moléculas de señalización. En este caso, van a terminar conformando o activando factores de transcripción nuclear. El NF-κB, que es este de acá, ¿ya? Y la proteína activadora 1, que son estas de acá, ¿ya? Estas se van a traslocar al núcleo, van a iniciar la transcripción de genes para la expresión de moléculas que están relacionadas con la respuesta inflamatoria 1. Entonces, tenemos la expresión de moléculas de adhesión, serotina E, LECAM-1, la LECAM-1, la producción de moléculas quimiotácticas y también la producción de moléculas proinflamatorias como la ciclooxigenasa 2. ¿Ya? Las moléculas de caransulfato, en el epitelio glucoso capturaba moléculas de regulación, en este caso está capturando moléculas quimiotácticas que van a participar en la activación de las células inmunes para que puedan hacer la extravasación leucocitaria. Este es un endotelio activado de forma inflamatoria, ¿no? Moléculas de adhesión y también la producción de prostaglandina y 2. En la inflamación crónica se van a suceder, bueno, si el estímulo inflamatorio persiste y no se resuelve, entonces el endotelio se va a organizar, dando lugar a la formación de estructuras nuevas. ¿Ya? Bueno, hay cambios que se han observado, pero no se sabe exactamente qué rol tienen, ¿no? Presentan moléculas, expresan moléculas de clase 1 clase 2, se supone que están presentando antígenos o linfocitos T circulantes. Estos son los endotelios activados de forma crónica. Y además, expresan otras moléculas que son estimuladoras para los linfocitos, ¿no? Y acá tenemos algunas CD2, la ICOS, la 1BP y la ORP. Otro cambio, y este sí es importante, tiene que ver con lo que es la polarización. Dependiendo del tipo de estímulo que esté presente, los linfocitos pueden, en líneas generales, tomar dos vertientes. O hay una polarización TH1 o hay una polarización TH2. ¿Okay? Ya, entonces, en inflamación crónica, ¿qué evento se va a dar? La polarización del linfocito T, los procesos de necrogénesis que dependen de la producción de mediadores que promueven la proliferación de los endotelios. Uno de ellos es el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Y finalmente, esto puede traer como consecuencia la generación de órganos linfoides terciarios. El órgano linfoide terciario, les repito, es un tejido aberrante, es un tejido inflamatorio que termina destruyendo otros tejidos. Bien, algunas características importantes de la polarización TH1 y TH2, ¿no? La polarización TH1 se caracteriza ¿por qué? Porque se encuentra presente interferón gamma, que es la principal interleuquina producida por el linfocito retrovirus, ¿no? Las quimiosinas
que predominan en este tipo de activación es la CXCD10. ¿Ya? Y atrae a los linfocitos T de memoria y efectores porque expresan este receptor, el CXCR3. Y los endotelios se caracterizan por la expresión de selectina E. ¿Ya? En cambio, la polarización TH2, el tipo de interleuquina que está presente predominantemente es la 3. El TH2 tiene como interleuquinas principales la 4, la 13 y también la interleuquina 5. ¿Ya? El tipo de quimiosina que se produce en este tipo de activación es distinta, la CCL26. ¿Okay? Y promueve la expresión de la molécula de adhesión de CAM1. La de CAM1 es una molécula de adhesión que permite la extravasación de los eosinófilos. En cambio, la selectina E promueve la extravasación de macrófagos y de monocitos, ¿no? Y de polimorfonucleares, ¿no? Que son células que están muy vinculadas a este tipo de respuestas. ¿Ya? Bueno, ¿qué va a suceder? El proceso inflamatorio crónico, los endotelios, que decía, va a comenzar a proliferar, y lo que va a suceder es que estos endotelios van a comenzar a invadir el tejido vecino, el tejido circundante, y van a comenzar a formar plexos endoteliales. Los plexos endoteliales que se van organizando van a terminar asegurando la provisión de sangre que requiere el tejido inflamatorio para mantenerse. ¿Ya? Se forman plexos. ¿Okay? Entonces esto permite la supervivencia de células inflamatorias, ¿no? Y finalmente lo que va a ocurrir es que las células mesenquimales van a terminar constituyéndose en células estromales. ¿Qué es célula estromal? Célula estromal del tejido linfoide. ¿Cuál es la célula estromal del tejido linfoide? La célula fibroblástica reticular. La actividad inflamatoria promueve, ¿no?, la diferenciación de las células mesenquimales locales a células estromales del tejido linfoide secundario, o sea, células fibroblásticas reticulares. Y sabemos que las células fibroblásticas reticulares, entre sus funciones, tienen la de organizar, ¿no?, los tejidos linfoides secundarios en zonas T y zonas B. Entonces el tejido linfoide terciario, para poder organizarse, las células estromales comienzan a secretar interleuquina 19 e interleuquina 21. Estas interleuquinas van a atraer y a reclutar linfocitos no inflamatorios, o sea, linfocitos vírgenes. El linfocito virgen se caracteriza por este receptor, el CCR7. ¿Ya? Las células endoteliales planas que están incluidas en el nuevo tejido linfoide aberrante cambian su estructura y pasan a conformar vénulas de endotelio alto, que están presentes en el tejido linfoide secundario. Y se van a reclutar células accesorias, ¿no? Células dendríticas folliculares, células dendríticas digitantes, células dendríticas compositoides, y el tejido se va a organizar en zonas T y zona B. Ese es el tejido linfoide terciario. Bueno, la segunda parte de la presentación se refiere a moléculas de adhesión. Ya les adelanté que son cinco familias moleculares, ¿no? Y tiene la molécula y su ligando. ¿Okay? Las selectinas y sus ligandos son las cialomucinas. ¿Ya? Las cialomucinas son moléculas que expresan muchos residuos carbohidratos. Y las selectinas, que son 3,
Estas selectinas tienen como ligando a las moléculas de cialomucina. Las interacciones que tiene la selectina con la cialomucina son de baja afinidad. Cuando se produce la salida, ¿no?, del plasma del intravascular al extravascular, se va a producir el evento de congestión, ¿no? Y lo que hacen los polimorfos nucleares y otras células inflamatorias es marginarse, se van hacia la periferia del flujo. La marginación le permite a estas células comenzar a interactuar con las superficies endoteliales. Entonces, las selectinas que son expresadas por los endotelios, la selectina E y la selectina P, va a comenzar a interactuar con la cialomucina que expresa el leucocito. La interacción es de baja afinidad, o sea, se pega y cuando el flujo sanguíneo empuja, el leucocito se despega. Se pega, se despega, se pega, se despega. Empujado por el flujo, ¿no? A esta fase se llama rodamiento o rolling, porque la célula da la impresión de que está rodando. El rodamiento va a continuar hasta el momento en que se active la molécula de integrina. La molécula de integrina es ligando de otra familia molecular que es la inmunoglobulina. ¿Cuándo se va a producir el ion? Bueno, durante el rodamiento, el leucocito va a encontrarse con una molécula inertática. Puede ser C5A, puede ser la molécula CL8, en fin. El asunto es que al momento de interactuar con la inosina, la integrina se activa y pasa a un estado de alta afinidad. En estado de alta afinidad, la integrina puede fijarse a la molécula de inmunoglobulina. En ese momento se produce el siguiente paso que se llama adherencia estable. Marginación, rodamiento, adherencia estable, ¿no? Durante el proceso de adherencia estable, la célula reorganiza su citoesqueleto que se prepara para hacer la diapédesis. La diapédesis depende de interacciones homoclíticas entre caderinas. Las caderinas que va a expresar la célula que está, la célula inflamatoria, ¿no?, que va a atravesar el vaso sanguíneo, y las caderinas que van a ser expresadas por el endotelio, ¿no? Atraviesa la unión interendotelial, pasa al extravascular y después va a migrar al punto donde se está produciendo el evento inflamatorio. Bien, en cuanto a las integrinas son moléculas que tienen dos estados, un estado de baja afinidad y otro de alta afinidad. Para activarse y pasar al estado de alta afinidad es necesaria la señal proveniente del receptor de quimiosina, ¿no? Entonces acá lo que les decía, ¿no?, la célula va rodando interacciones de leucocinas con selectinas, rueda, hasta que se toca con la molécula de quimiosina. En ese momento, la integrina pasa a estado de alta afinidad y puede fijarse de manera estable a su ligando que es la molécula de inmunoglobulina. Acá vemos el estado de baja afinidad y acá extendida, que es el estado de alta afinidad. Entonces, las quimiosinas necesitan ser moléculas importantes. Las moléculas no solo regulan la extravasación leucocitaria, también van a guiar a las células durante el desarrollo para el futuro desarrollo de órganos y tejidos, ¿no? Son más o menos 50
moléculas están agrupadas en 3 familias dependiendo de la ubicación de residuos de cisteína. Esta disposición de los residuos de cisteína se va a repetir a manera de tándem a lo largo de la molécula. Entonces tenemos 3 familias. La CC, la CXC, que quiere decir que entre esta cisteína y esta cisteína hay un aminoácido que cambia. Y tenemos este otro grupo, la CX3C, ¿no? Entre esta cisteína y esta otra cisteína hay 3 aminoácidos que van a ir cambiando. A eso le llamamos aminoácidos no conservados. ¿Ya? Sus acciones, bueno, reclutamiento celular, ¿no? Estimulan a los leucocitos en su desplazamiento por un proceso que se llama quimiogenesis. Los leucocitos se desplazan de un punto de menor concentración de interleuquinas o de quimiosinas al punto donde hay mayor concentración, ¿no? El desplazamiento, los movimientos que hacen son de quimiogenesis. ¿Ya? Es como ir a la presentación del Señor de los Milagros, ¿no? Cuando uno quiere indicar el lambda, no va a llegar a una época ajena, va buscando el lugar donde todos están reunidos, ¿no es cierto? Primero las anticucheras, las picaroneras, todo lo que vienen en el medio, ¿no? Después aparecen los que vienen los de gentes y cosas, y después va pasando más gente, más gente, más gente. Y cuando uno ya no puede caminar, ahí está llegando al frente, ¿no? Hay concentración, no va a decir de menor concentración al punto de mayor concentración. En el caso del leucocito se llama quimiogenesis y el desplazamiento es por gradiente de concentración. Bien, bueno, regulan el desarrollo de órganos linfoides y de otros tejidos, también el tránsito de leucocitos, ¿no? La recirculación linfocitaria, el linfocito es la única célula que circula, depende de moléculas de adhesión, quimiosinas. Y la migración de varias poblaciones celulares, no solo de las células límficas. Con este señor Metchnikoff, ruso, él investigador conmutado en su tiempo, él descubrió los fagocitos. Él descubrió, investigando en animales, ¿no? Encontró que había unas células pequeñitas que capturaban y fagocitaban partículas, las llamó nitrófagos, que son los polinomos familiares como ahora. Y después encontró otras células un poco más grandes que también capturaban y fagocitaban partículas, las llamó macrófagos. Y es el término que conservamos ahora. Y por supuesto hizo otras muchas investigaciones de tipo congénito. Desasociación leucocitaria. Entonces, les dije que el primer evento es la salida del fluido del intravascular al extravascular para la concentración, ¿no? La hemoconcentración y la marginación. ¿Ya? La marginación. Y una vez que se margina, los leucocitos comienzan a tomar contacto con los endotelios y se dan los pasos de ácido crítico que depende de la actividad de las interacciones entre moléculas de adhesión. El rolling o rodamiento se destina con seromucinas, adherencia estable, integrina con moléculas de inmunoglobulina, se requiere la señal del receptor de quimiosina, ¿okay? Y después las interacciones entre cadeninas para que acá es diapedesis, para que se produzca la diapedesis, o sea, el paso de la célula entre las uniones, a través de las uniones interendoteliales. Acá nuevamente tenemos el leucocito que se margina y comienza a rodar y rueda hasta que se encuentre con la quimiosina.
se produce la señal y la integrina pasa a estado de alta afinidad. Se adhiere de forma estable, organiza el citoesqueleto y después se prepara para hacer la diapéresis. Hace la diapéresis y finalmente, cuando está en el extravascular, migra al punto donde se está produciendo el proceso inflamatorio. La migración se da por índices y por gradiente de concentración. Hay modalidades especiales, ¿no?, de extravasación depositaria. Por ejemplo, acá hay una modalidad de la transcelular que se da en situaciones muy particulares, no es la generalidad, ¿ya? Puede darse. Es simplemente para que tengan en cuenta que hay otra forma como los depósitos pueden pasar a la extracelular. Los mecanismos de eliminación. En el caso de los fagocitos, tenemos una vía que es muy prominente en los polimorfos nucleares, que es la vía exterior respiratoria, ¿no? En los polimorfos nucleares, estas células poseen gránulos que contienen enzimas, contienen moléculas péptidos-antimicrobianos, ¿ya? La vía principal de activación dentro del fagosoma, en el fagocito, es la vía exterior respiratoria, que es muy activa, es muy prominente en el caso de los polimorfos nucleares. En las células dendríticas, en los macrófagos, esta vía tiene menos actividad. Bien, otros productos, otra forma de eliminación de gérmenes aparte de incluirlos dentro de fagosomas, donde se van a vertir enzimas, ¿no?, y productos antimicrobianos, tenemos la liberación de NITs. La liberación de trampas de ADN es una modalidad que solo lo hacen polimorfos nucleares, ¿no? El polimorfo nuclear puede matar gérmenes de tres maneras. Uno, a través de la fagocitosis. Otro, mediante la expulsión o liberación de enzimas y péptidos antimicrobianos al exterior celular. Eso también mata a los gérmenes. Y la tercera, a través de la liberación de trampas de ADN o NITs. La liberación de la red de ADN, bueno, depende, solo la hace el polimorfo nuclear, y para esto el polimorfo nuclear lo que hace es una dehiscencia parcial de su membrana celular, extracelular, y a través de ahí estruja el ADN y lo expulsa. El ADN, como ven acá, no va solo, va acompañado de péptidos antimicrobianos, ¿no? Y estas trampas, una vez que se liberan, pueden capturar gérmenes y matarlos. Después de expulsar el ADN, el polimorfo nuclear se convierte en una célula anuclear con capacidad fagocítica. Otro evento que se puede dar es que el polimorfo nuclear muera. La muerte del polimorfo nuclear provocada por la función del ADN se da, el proceso se llama mitosis, ¿ya? Y es algo que se ve o se observa en algunos procesos autoinmunitarios, ¿no? Por ejemplo, la mitosis de Bender, mucho esporomitosis. Bien, con relación a la vía exterior respiratoria, esta vía depende de la actividad de la enzima que se encuentra en la pared, en la membrana del fagosoma, ¿no?, o de la vacuola fagocítica, y es la enzima oxidasa. La enzima oxidasa tiene varias unidades que se activan y se unen para iniciar la formación de una enzima que es
Bueno, decimos, la oxidasa forma un ion que es este de acá, el ion superóxido. El ion superóxido, entre otras cosas, forma agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Cuando el peróxido de hidrógeno reacciona con amiloperoxidasa, está contenida en los gránulos acinófilos del polimorfo nuclear, termina formando hipaluros. Los hipaluros son altamente tóxicos para las bacterias. ¿Ya? Bueno, además vamos a tener que esta molécula, la coenzima, trabaja como una bomba de electrones y lo que hace es variar el pH de la vacuola porosítica elevando, ¿no? Y eso promueve la actividad de la molécula del peptidoglicano catersina G. Bueno, la vía estadio respiratoria se observa principalmente en los polimorfos nucleares, ¿no? Los macrófagos y las células dendríticas también tienen, pero en mucho menor medida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas células son presentadoras de antígenos, entonces tienen que presentar secuencias antigénicas para presentárselas a los linfocitos T. El macrófago es muy importante la ruta del óxido nítrico. Para la formación de óxido nítrico se requiere la activación de una enzima que es la sintetasa del óxido nítrico. ¿Ya? La óxido nítrico inducido. Entonces, ¿qué señales van a promover la activación de esta enzima? Las señales de los receptores tipo TOR y sobre todo del interferón gamma. ¿Qué célula va a proveer interferón gamma al macrófago para que comience a producir óxido nítrico? La célula natural killer. La célula natural killer es la fuente de interferón gamma en la inmunidad terminal. Bueno, el peróxido de hidrógeno que se forma por la actividad de la enzima oxidasa termina dando lugar a la formación de peroxinitritos, ¿no? Que son altamente tóxicos para los gérmenes, para las bacterias, especialmente para bacterias intracelulares. Y el otro grupo, las enzimas proteolíticas, que son varias, ¿no? Entre ellas tenemos a la elastasa y la catersina G, que ya vimos que es necesario que se eleve el pH intracelular. Bueno, esto ya